Ryan Rojas, él es candidato al Consejo Legislativo del Estado Guárico por el Circuito 2, y corríjame a ver si no me equivoco, o si me equivoco, Camaguán, Ortiz, Miranda y Guayabal. Correcto. Hice la tarea. Muchas gracias, Tenif, por la invitación y a todo el público que nos ve a través de Globovisión. Bueno, candidato, su propuesta para el Consejo Legislativo de Guárico, ¿de qué se encarga un poco para que la gente recuerde el rol de los consejos legislativos? Porque esta elección en particular, este tema ha sido un poco discreto con respecto a la información y la gente se está enfocando solamente al tema de candidatura presidencial. Sí, bueno, los consejos legislativos, como su nombre lo dice, se encargan de legislar todas las leyes que van a regir en el Estado, en los estados de Venezuela, ¿no? Pero lo más importante de esto es que estamos eligiendo los representantes de cada uno de los municipios, de cada uno de los circuitos que nos permiten a nosotros trabajar de manera mancomunada, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal. Y bueno, legislar en materia de todo lo que significa la construcción de la vida cotidiana de cada uno de los estados. Cada uno de nuestros municipios tiene representantes. Al Consejo Legislativo, a los consejos municipales, los representantes municipales, las alcaldías, las gobernaciones y el Poder Ejecutivo Nacional. Lo importante de todo esto es que a partir del 20 de mayo se renuevan todas las instituciones, todos nuestros gobernantes, todos nuestros voceros, y se puede trabajar de manera articulada para, solventar los problemas de la nación. Y como siempre hemos trabajado de la mano con nuestro pueblo. Estas elecciones en particular han sido muy cuestionadas. Hoy culmina la campaña a las 12 de la medianoche y sin embargo algunos estudios de opinión y algunos dirigentes de la oposición, ayer hubo una protesta del Frente Amplio rechazando o reclamando, en este caso, condiciones para ir a estas elecciones presidenciales, piden incluso que se haga una prórroga. ¿Considera usted que lo que no se resolvió por parte del gobierno nacional, en este caso que sería la máxima instancia que se va a escoger en estos comicios, lo puede hacer en 6 años más, en otro periodo? Sí, mira, se han solventado muchas cosas y tenemos que recordar que el presidente ha tenido un ataque constante y todo el gobierno nacional ha tenido un ataque constante. Parte de esas estrategias, a mi parecer y de nuestro lado, erradas de la oposición. Esta misma oposición que tú dices que está pidiendo prórroga fue la misma que pidió adelantar las elecciones y fue la misma que pidió una asamblea constituyente cuando eran sus banderas. Entonces no puede ser que la vida política de un país se lleve por los caprichos o por los intereses personales de cada uno de los dirigentes de la oposición. Por eso es que vemos una oposición atomizada, por eso es que vemos una oposición que algunos llaman a la abstención, que además hay que recordar que esa abstención no es algo nuevo. Toda la vida, en toda la vida democrática y en todo el mundo hay gente que llama a la abstención, pero no por eso se va a parar el proceso electoral ni la vida política de Venezuela. Entonces el llamado es a esos sectores de la oposición a que tengan síntesis, coherencia en su acción, porque si ellos en vez de dedicarse a conseguir atajos en estos últimos 20 años hubieran propuesto alguna alternativa real al proyecto revolucionario, quizás tuvieran una opción real. Entonces no es culpa de nosotros y nosotros tampoco le vamos a hacer el trabajo para organizarlos, para que puedan plantear un proyecto. Lo mejor que le puede pasar a la oposición es que salga una nueva generación, nueva gente, nuevos actores políticos, porque incluso los mismos actores políticos que habíamos visto hace 6, 7, 8 meses, ninguno está, ni siquiera están en el país. No es que no aparecen en las cámaras, no están en el país, andan viajando por el mundo diciendo, bueno, llamando incluso a sancionar a Venezuela, no al gobierno, sancionar a Venezuela. ¿Y ese refrescamiento no le hace falta también al PSUV, por ejemplo? Porque las mismas caras están hace 18 años. Bueno, si lo que tú dijeras fuera cierto, yo no fuera candidato. Porque claro, hablo de los principales, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, el mismo presidente Maduro. Lo importante es que se lleve un hilo de las acciones y que llevemos un proyecto a buen término. Porque además, fíjate, en cualquier parte del mundo, cuando un proyecto político fracasa, los dirigentes, los altos dirigentes ponen su cargo a la orden. En este caso, bueno, en la revolución hemos tenido más de 20 victorias y bueno, siguen al mando los que están, digamos, nuestros dirigentes. Pero fracasar electoralmente hablando o fracasar como proyecto, porque tenemos hiperinflación, no hay gas, no hay luz, no hay agua. Es relativo, yo te pudiera decir que mucha gente que no tenía vivienda hoy la tiene, que mucha gente que incluso con, digamos, los niveles de petróleo que ha venido bajando, aquí en Venezuela nunca se ha parado ningún proyecto social. En otros casos, en otros países, cuando ocurren este tipo de situaciones, inducidas además, lo primero que hacen es cortar los proyectos sociales. Vemos en otros países de América Latina, que no voy a nombrar, cómo los primeros afectados son los pensionados, son los profesores, son los estudiantes. Hay países de América Latina, y eso hay que recordárselo al mundo, donde la educación es gratuita.
Entonces, son banderas donde la revolución ha avanzado. ¿Que hay problemas? Sí hay problemas, como en todos los países del mundo, pero estamos en disposición de trabajar y de avanzar en función de salvaguardar a nuestro pueblo. ¿Qué políticas económicas deberían implementarse para luchar precisamente con el tema de la hiperinflación? El gobierno nacional habla de una inflación inducida. Sin embargo, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela, las cifras oficiales al menos no las publica desde hace un buen tiempo. Y se está hablando del tema del petro. El petro, y usted lo tiene por allí muy cerca, Sí, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que va a bloquear todas las transacciones con este tema, que no se van a aceptar o no lo reconoce pues como una criptomoneda propiamente dicha. Sí, ¿Cuáles son las medidas económicas? Primero, bueno, el mismo gobierno que está tratando de frenar esto, por otro lado, está actuando rápidamente para crear su propia criptomoneda. Y en parte lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver en Israel. ¿Cómo se está manejando el tema de la criptoeconomía? Porque además el mundo va hacia allá. Es como, bueno, los avances tecnológicos, como cuando salió la radio, después salió la televisión en blanco y negro, como salió la televisión a color. La criptoeconomía es una realidad que además no la inventó Venezuela, solamente que nos hemos puesto a la vanguardia por el acoso económico que tenemos, porque no es, es cierto que en Venezuela estamos siendo aislados con el tema de las divisas. Nosotros estamos creando o tratando de crear de la manera más rápida una alternativa para poder comprar los productos, para poder comprar los insumos que necesita el país para reactivar la producción en donde digamos, ha estado fallando por el tema de la falta de divisas, por esos bloqueos que estamos recibiendo. ¿Pero esos bloqueos son de hace cuánto tiempo? Bueno, le pregunto por qué. Por ejemplo, el presidente Hugo Chávez en el año 2006, si la memoria no me falla, inició pues una política de expropiación de empresas, el tema de Agroisleña, el tema de Lácteos Los Andes, de Café Fama de América, pero también hubo una nacionalización de PDVSA, y PDVSA en este momento no está produciendo lo que se prometió que iba a producir, está produciendo alrededor de 1.400.000 barriles diarios de petróleo. Las expropiaciones no es que sean una política del gobierno y en este caso del presidente Chávez, son medidas que se han venido tomando. Está el caso de Kellogg, que incluso escuchaba al entrevistado anterior que decía, bueno, es que están expropiando la empresa. No, la empresa la abandonaron. Y eso hay que decirlo, a eso hay una medida que hay que atacar. Nosotros con nuestros trabajadores, con la gente de la empresa, está tomando las acciones necesarias para que no se pare la producción, en este caso del cereal y el desayuno de la gente. Y así con muchos de los sectores privados que han jugado a boicotear al país. ¿Pero qué empresas nacionalizadas están produciendo en este momento? No, yo te puedo Por decir, ejemplo, Agroisleña en Guárico funciona. Tiene problemas, pero estamos trabajando en solucionar esos problemas. Porque acuérdate, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es atacando y tratando de poner a producir lo que otros abandonan. De alguna manera por el boicot que existe, y eso es una realidad que tenemos que analizar. O sea, no podemos manejarnos con medias verdades, hay que ver cuál es la situación real. Yo también te puedo decir que hay muchos inversionistas y mucha gente que está tomando la producción para sí, y muchos venezolanos que están trabajando. Hay un caso en Guárico también, ya que bueno, es nuestro estado, pues te puedo señalar el caso de Simalca y de una empresa de una harina que se llama Doña Goya, que está empezando, que ya tiene tiempo trabajando, pero que está aumentando su producción y que ya podemos ver en los anaqueles, por lo menos de nuestro estado y en los estados llaneros, a Doña Goya produciendo. En otro caso también te diría, Polar está produciendo y nosotros tenemos digamos, el producto, allí lo tenemos. Si eso que tú dices fuera cierto, o lo que dice la gente que tú estás mencionando fuera cierto, Polar se hubiera ido del país. Pero hay gente que sigue trabajando y apostando al país. Entonces hay que poner los puntos claros y decir las cosas como son, pues. ¿Se puede hacer un binomio entre el gobierno nacional y el sector privado, tomando en cuenta que se aplicaron los 15 motores productivos? Hay algunos gremios como Fede Cámaras, Consecomercio, que asegura pues que esos motores no arrancaron, pero también lograr ese binomio para que se normalice la producción y que la gente no dependa de una bolsa, porque no es normal que la gente dependa de una bolsa. Así se beneficie a 6 millones de personas, pero ¿qué pasa con el resto del venezolano que no le llega a la bolsa? ¿Cómo come? No es que dependamos de la bolsa, es que es una medida de contingencia. Pero eso fue coyuntural y ya han pasado varios años. Claro, se dijo que era por 6 meses, ya vamos como por 2. Seguimos con la contingencia porque hay sectores, vuelvo y te repito, del sector privado que siguen boicoteando. Ahora, el presidente Maduro y todo el gobierno siempre ha llamado al diálogo al sector privado. Ahora,
esas mesas tienen que existir en cualquier, mira, oposición, sector privado y gobierno en cualquier país del mundo tienen que sentarse, poner sus diferencias políticas de un lado y ver cuáles son los puntos principales que tenemos que poner como punto de encuentro para hacer que la nación avance. Y ese es nuestro interés. Y el presidente Maduro lo dijo incluso en uno de sus actos de campaña. Después del 20 de mayo se inician nuevamente las mesas del diálogo, el llamado al diálogo, porque nosotros somos los primeros interesados en que se acaben los conflictos en el país y que que todos entendamos que somos venezolanos y que tenemos que trabajar por nuestra nación. Candidato, vamos a seguir conversando al regreso de la pausa.